y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar, hermanos, inclinen su rostro para pedir la dirección de Dios en el culto del en la predicación del día de hoy. Señor, te damos gracias, Dios, por este tarde, por estar aquí, Padre, reunidos, Padre, en tu nombre. Estamos reunidos gracias a ese hermoso sacrificio que tú hiciste en la cruz, a ese amor incondicional que tú mostraste hacia nosotros. Por eso, Padre, hoy estamos aquí por pura gracia y por tu gran amor, Padre. Ahora a través de este mensaje, Padre, enséñanos de ese mismo amor, Padre, que tú mostraste en la cruz, que nosotros podamos vivir cada día en ese mismo amor, que podamos reflejarlo a través de nuestra manera de vivir. Padre, háblanos a través de este mensaje, que sea siempre tu palabra la que hable, Padre, que sea edificación para mis hermanos, para tu iglesia, Padre, también que sea de bendición para aquellos que no han conocido este grande amor. Gracias, Dios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un padre estaba sentado a la mesa comiendo cuando vio de repente algo que lo conmovió. Era su pequeña hija que intentaba sostener el tenedor de la misma manera que el padre estaba comiendo. El padre no se lo había pedido a la niña, simplemente lo hacía porque miraba a su papá con amor. Y así aprenden los hijos, hermanos. Observan, repiten, se equivocan y vuelven a intentar. Todos nosotros los hemos visto en tantas cosas cotidianas. Cuando nos cepillamos los dientes, como los hijos tratan de imitar ese mismo movimiento. Si usted va y saluda a su vecino con buenos días, le da una sonrisa, como los hijos tratan de imitar también ese gesto. Como cuando antes de comer también oramos nosotros, como nuestros hijos también dicen amén. Si nosotros decimos por favor y gracias, como ellos repiten esas palabras. Pero no solamente son palabras, también copian actitudes. Si nosotros esperamos con paciencia en una fila, ellos van a aprender a ser pacientes. Si nosotros compartimos esa última galleta que nos queda, ellos van a aprender también a compartir. Si nosotros nos equivocamos y pedimos perdón, ellos también van a aprender el perdón. Y cuando abrazamos a nuestros niños y les decimos que los amamos, ellos también van a aprender de ese mismo amor. Y los hijos no están memorizando reglas, hermanos, sino ven los pasos, ven el amor de sus padres. Y cuanto más seguros estén en ese amor, más naturalmente va a ser el deseo de ellos de imitarnos. De la misma manera, hermanos, nosotros como creyentes somos llamados a imitar, pero a nuestro Padre Celestial. Y la única forma, hermanos, de imitarlo es a través del amor de Cristo. Por eso, hermanos, debemos de vivir en amor como hijos amados, y ese es el título del mensaje del día de hoy. En estos dos versículos, vivamos en amor como hijos amados. Aquí vemos en el versículo número 1, vemos la palabra pues, esta conjunción que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando a través de los versículos anteriores. Ahora nos quiere recomendar una nueva aplicación práctica. Vamos a ver solamente, como les mencioné, esta primera enseñanza, versículos número 1 y 2. Vamos a ver dos exhortaciones sencillas. La primera de ellas es una exhortación a ser imitadores de Dios. Versículo número 1 dice, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Apóstol Pablo nos ha venido diciendo que en otro tiempo estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Como tales éramos todos hijos de desobediencia. Estábamos esclavizados por los deseos de nuestra carne. Estábamos siguiendo las modas, las corrientes de este mundo. Estábamos imitando a nuestro padre el diablo. ¿Y cómo se manifestaban esas acciones, esa conducta en nuestra antigua manera de vivir, hermanos? Pablo nos decía anteriormente que mentíamos, que robábamos, que hablábamos con palabras obscenas, que si alguien nos ofendía o maltrataba, ¿cuál era nuestra reacción natural? Era el odio, era la amargura, era el rencor. Antes no perdonábamos, ni siquiera recibíamos el perdón.
Siempre nuestro corazón buscaba herir a nuestro prójimo. Y todo esto, hermanos, era fruto de un corazón egoísta, un corazón que estaba oscurecido por nuestro pecado, un corazón que seguía la vanidad de este mundo. Pero vemos también el contraste. Dios, que fue rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos resucitó de esa muerte espiritual, nos libró de esa manera de vivir que antes vivíamos. Ahora, por medio de esa renovación de nuestra mente, aquello que estaba lleno de todas esas malas actitudes, ahora se transforma en un comportamiento que edifica, en un comportamiento que glorifica a Dios. Por eso vemos la palabra Kitzed. Es importante en este mensaje. ¿Por qué? Porque hemos sido creados, hermanos, en nuestra nueva vida en santidad y justicia. Ahora hemos sido creados a la imagen de Cristo para esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, nosotros como hijos de Dios ya no somos imitadores del mundo, ya no somos imitadores de Satanás. Por eso ahora se nos exhorta y se nos ordena en este pasaje de manera imperativa a procurar con diligencia ser imitadores de Dios. Aquí vemos este término imitadores que viene de la palabra mímica o mimo. Todos conocemos a los mimos, esas personas que copian y reproducen movimientos, gestos, palabras de otras personas. Todos los hemos visto algún día. Pero aquí no se trata de copiar palabras o copiar gestos. Se trata de reflejar características de Dios. Todos conocemos aquí atributos o características de Dios. Hay unas que solo son de su naturaleza divina, que solo son exclusivamente de Dios, como su omnipotencia, su inmutabilidad, su eternidad, etcétera. Esas nosotros no las podemos imitar. Pero hay otras que expresan un carácter moral, como su misericordia, como su bondad, su perdón, su amor. Esas nosotros debemos de imitar. Ahora, hermanos, conociendo esas características de Dios, ¿podríamos imitar a alguien que no conocemos? Los hijos, por naturaleza, imitan a sus padres. ¿Por qué? Porque los conocen y los aman. Aquí, niños chiquitos como Carlitos no podría imitar a otro padre, ejemplo el hermano Emeterio, que es padre de Merari, porque no lo conoce. Igualmente Merari no podrá imitar la conducta, el comportamiento del pastor Carlos, porque él no lo conoce. Nosotros, hermanos, conocemos a Dios. Debemos de ser imitadores. ¿Y cuál es esa prueba de que verdaderamente conocemos a Dios? Está en guardar sus mandamientos, como dice Primera de Juan. Y acompáñenme a este versículo. Vamos a leerlo juntos. Primera de Juan 2, 3 al 6. Todos busquen este pasaje. Primera de Juan, versículos 2, 3 al 6. Amén, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, de los versículos del 3 a 6. Y acompáñame solamente, yo lo voy a leer. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tú puedes decir hoy, yo conozco a Dios, yo sé que hay un Dios que creó todo lo que vemos. Puedes hasta decir, yo también soy hijo de Dios, porque Él me ama tal y como soy, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor y ama al pecador, pero lamentablemente, si tú eres pecador, Él no va a aprobar en la manera que tú vivas. No aprueba esa manera. ¿Y por qué? Porque tú estás siguiendo tus propios deseos. Tú permaneces en el pecado. Y eso evidencia que tú no lo conoces, porque no obedeces la voluntad de Dios. Estás viviendo para ti mismo. Y por lo tanto, lamentablemente, déjame decirte que tú no eres hijo de Dios.
En cambio, aquella persona que escucha su palabra, la cree, pero no solamente la cree, viene en arrepentimiento a Dios, vive esa palabra cada día, la aplica a su manera de vivir. Eso demuestra que realmente conoce a Dios. Así como un hijo que ama a su padre, lo obedece por amor. De la misma manera, hermanos, los hijos verdaderos de Dios guardan sus mandamientos, lo obedecen por amor. Y esa es la evidencia, hermanos, que realmente estamos con Él, que somos sus hijos amados. Porque antes, hermanos, todos éramos hijos de desobediencia, obedecíamos nuestros propios deseos, obedecíamos a nuestro padre el diablo, pero ahora fuimos adoptados como hijos de Dios. Como dice Efesios 1, 4, 7, acompáñenme ahí, vean lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a Efesios 1, 4 y 7. Dice así la palabra de Dios en Efesios 1, 4 y 7. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados, para que ser que adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué nos dice este pasaje, hermanos? Que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. En amor, Él nos predestinó para ser adoptados como sus hijos. Antes llevamos la imagen de Satanás, la imagen de este mundo, pero ahora ya fuimos conformados a la imagen de Cristo. Antes estamos alejados todos nosotros de esa promesa, pero ahora nos hemos acercado gracias a la sangre de Cristo. Antes estábamos esclavizados en el pecado y condenados a la muerte eterna, pero ahora ya somos parte de la familia de Dios y herederos de todas las riquezas celestiales. Y antes estábamos muertos en la oscuridad de nuestro pecado, pero ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y así se cumple lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos que hay hijos de Dios. Esa es nuestra nueva identidad, hermanos. Somos hijos de Dios, amados solo por la pura gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. No fue por ninguna obra que hayamos hecho, ni por ser buenas personas. Todo fue gracias a Cristo. Ahora Dios ya no ve a ese pecador miserable, ese pecador vil en lo que vivíamos nosotros. Ahora Dios ve a Cristo en nosotros. Entonces, hermanos, somos hijos de Dios y como tales tenemos todas estas razones para obedecer a este llamado, ser imitadores de Dios. Si Dios es santo, ¿qué debemos de ser nosotros? Santos. Si Él es benigno, debemos de ser benignos. Si Él es perdonador, debemos de ser nosotros perdonadores. Y si Dios es amor, como hijos amados, debemos de andar ¿en qué, hermanos? En amor. Versículo número 2 dice, y andad en amor. Entonces, hermanos, como hijos amados, estamos llamados a imitar a nuestro Padre Dios. Vamos a ver esta segunda exhortación de cómo debemos de vivir, que nos dice en amor. Aquí la palabra de amor se refiere al amor ágape, es un amor incondicional, es un amor sacrificial, es un amor perdonador. Y lo vemos en Dios, ese amor. El amor de Dios no depende de los méritos ni de la respuesta de aquel que es amado, o sea, de nosotros, sino depende por entero de aquel que ama, o sea, de Dios. Porque Cristo, hermano, no se entregó por nosotros porque lo mereciéramos. Cristo no mostró un interés emotivo por la humanidad. La Escritura dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó todo ese pecado sobre sí, cargó ese castigo en la cruz y lo pagó por nuestro lugar. Eso fue puro amor incondicional, pura gracia.
Ese es el verdadero amor incondicional, hermanos, el dar sin esperar nada a cambio. No es el amor condicional que conocemos del mundo, el que te dice, yo te amo, pero si tú me amas, yo te amo si tú me das algo a cambio, si es recíproco. No, no es ese amor, hermanos. Dios no nos impuso condiciones para amarnos, porque no hay manera de que podamos ganarnos el amor de Dios. Porque Él nos amó aún cuando éramos pecadores y enemigos de Él. Y aún como sus hijos, nosotros que somos sus hijos, nos sigue amándonos. Muchas veces nosotros, hermanos, olvidamos a Dios en nuestra manera de vivir, en nuestros planes. A veces tropezamos y lo desobedecemos. A veces tal lo podemos negar. A veces nuestra conducta contrista al Espíritu Santo. Por eso es la evidencia de Dios, de este amor incondicional, el perdón inmerecido que hemos obtenido a través de Dios. Es el acto supremo que hizo Dios al dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, el amor de Dios trajo el perdón al hombre. El Padre amó mucho al mundo, que de tal manera ofreció el perdón a través de Cristo. Debido a que el perdón, hermanos, es la evidencia suprema del amor de Dios, también el perdón, hermanos, será la prueba de nuestro amor. Yo sé, hermanos, que para muchos de nosotros es difícil perdonar, pero debemos de entender esto, hermanos, el perdón es la mayor prueba de que amamos. Y lo repito nuevamente, el perdón, hermanos, es la mayor prueba de que amamos. El verdadero amor, hermanos, siempre nos va a llevar a perdonar. Así como Dios, por su gran amor, nos perdonó en Cristo. Por lo tanto, hermanos, nuestro amor se va a medir en el alcance que tenemos para perdonar. Yo sé, hermanos, que a veces nos han dañado, nos han ofendido, a veces ha sido destructivo, terrible, injusto. Pero Cristo, hermanos, ya pagó el castigo por ese pecado que se nos ha cometido. No importa cuánto nos hieran, cuánto nos calumnien o nos persigan, el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos oído nosotros, y aquí en nuestra ciudad, de todos estos asesinatos que se cometen, de que si el hijo mató al padre, de que si el esposo a la esposa, de que si la madre a los hijos? Nosotros nos indignamos, nos enojamos, juzgamos a estas personas como homicidas. Pero, ¿qué hay acerca de nosotros, hermano? No somos asesinos hablando, matando a la persona. Pero si odiamos a nuestro prójimo, para Dios es equivalente tanto ese acto de asesinar como el acto de odio hacia nuestro prójimo. Guardamos resentimiento, guardamos amargura, tenemos deseos de venganza. Y no solo estamos pecando con estas malas actitudes, hermanos, sino que también estamos menospreciando la obra que hizo Cristo en la cruz. ¿Qué hizo Pedro? Pedro pensó que era generoso perdonar hasta 7 veces, pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no hay un límite para perdonar, porque Cristo pagó por todos esos pecados. Ya no tenemos derecho de guardar esas ofensas hacia nosotros. Así se demostró la profundidad del amor de Dios, en cuanto se nos ha perdonado a nosotros. Y así es como debemos demostrarnos, hermanos, la profundidad de nuestro amor, en cuanto estamos dispuestos a perdonar aquellas ofensas que nos han hecho. Por eso Pedro dice ahí en 1 de Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí si gusta ir a este pasaje, 1 Pedro 4:8, dice así, 1 Pedro 4:8, si gusta acompañarme.
Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí la palabra que vemos aquí, ferviente, es la idea de cuando se estira un músculo al máximo. Así debe ser en nuestro amor, hermanos. Debemos estirarlo hasta el límite para cubrir cualquier multitud de pecados, para perdonar cualquier multitud de ofensas. Vamos a verlo más claramente ahí en Lucas 7, donde nos ilustra acerca de esto. En Lucas 7, Jesús cenaba en casa de Simón, el fariseo. Cenando ahí en la casa de Simón, entró una mujer de repente. Esta mujer se postró a los pies del Señor Jesús y llorando regó sus lágrimas en sus pies. Mientras que regaba sus lágrimas en sus pies, los secaba con su cabello, los besaba a sus pies y los ungía con un perfume. Simón el fariseo, se escandalizó y pensó entre sí, si este hombre, hablando del Señor Jesús, fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo toca. Esta mujer es una pecadora. Pero Jesús, sabiendo acerca de lo que Simón sentía, le respondió con una parábola. Le dijo lo siguiente: un acreedor tenía dos deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Y como ninguno podía pagar, perdonó a ambos. Le preguntó a este Simón el fariseo, ¿quién le amará más? Simón le contestó, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Después Jesús, volteando a ver a la mujer, le dijo a Simón, mira, esta mujer está arrodillada ante mí. Cuando yo entré a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies, pero a ella los ha mojado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. No me saludaste, cuando entré no me saludaste con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Cuando yo entré no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella ha derramado perfume en mis pies. ¿Y cómo concluyó Jesús en este pasaje? Ahí en Lucas 7:47, si gusta acompañarme, que le dijo, ¿cómo concluyó el Señor Jesús acerca de esto? Lucas 7:47 nos dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué nos está enseñando esta parábola y este pasaje, hermanos? Que Simón, el fariseo, él primeramente no reconocía la realidad de su pecado. Él no sentía la necesidad de ser perdonado. Él no estaba mostrando un verdadero arrepentimiento. En cambio, esa mujer pecadora comprendía la magnitud del pecado que había hecho. Y lo expresó al postrarse ante Jesús y ungir sus pies. Sus pecados fueron perdonados. Y la prueba de ello, hermanos, fue el amor que mostró delante del Señor. Aquí es importante entender algo en este pasaje, hermanos. Ese amor que demostró la mujer pecadora al servir al Señor Jesús de esta manera, esa no fue la causa de su perdón. Ese fue el resultado de haber sido perdonada. El amor, hermanos, hablando de nosotros, que demostramos a Dios por medio de nuestro servicio, de servirle en un ministerio, es el resultado, hermanos, de haber sido perdonados. No le servimos nosotros a Dios para buscar su perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos amó primero y el perdón de Dios llegó a nosotros por pura gracia, mediante la fe y el arrepentimiento verdadero. Por el otro lado vemos a este Simón, el fariseo. ¿Qué hacía él? No admitía sus pecados, no se arrepentía de sus pecados. Por esa razón él no amaba a Jesús. Él no mostraba el amor de Dios hacia aquella mujer pecadora. Y la escritura, hermanos, es clara en cuanto a esto. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Si decimos, hermanos, que tenemos el amor de Cristo, pero no perdonamos, guardamos rencor, resentimiento u odio hacia nuestro prójimo,
aquel prójimo que vemos cada día en nuestro trabajo, que vemos en nuestra familia, en la iglesia. Entonces, ¿cómo podremos amar a Dios a quien no vemos? Hermanos, recordemos, nosotros ofendimos a Dios con nuestro pecado y aún así Él nos dio ese amor incondicional. Él perdonó cada ofensa que habíamos hecho contra Él. Entonces, hermanos, si Él nos ha perdonado cada ofensa, ¿cómo vamos a negarnos a perdonar lo pequeño que otros nos han hecho? Si hemos recibido un perdón tan grande por parte de Dios. Hermanos, por eso en nuestra nueva vida es imperativo practicar este mismo amor. Debemos de perdonarnos unos a otros. Así la verdadera prueba, hermanos, que amamos a Dios está en amar a nuestro prójimo. Así que, hermanos, nuestra capacidad de amar dependerá de cuánto reconozcamos lo mucho que Dios nos ha perdonado. Y cuando nosotros comprendamos esa grandeza del perdón de Dios y de su gran amor, también nosotros vamos a poder amar y perdonar con el mismo amor con que hemos sido amados, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, Dios nos ama a nosotros a través de Cristo. Somos sus hijos. Como tales debemos de imitarle. Debemos seguir ese mismo ejemplo de ese amor incondicional y sacrificial del Señor Jesucristo. Todos nosotros, hermanos, cuando éramos niños, aprendimos a dibujar de cierta manera. Yo aprendí pasando un dibujo sobre otro. ¿Y qué hacíamos? Yo lo hacía de manera cuidadosa para que saliera casi igual al original. Hermanos, de la misma manera, nuestro patrón a seguir es la vida del Señor Jesucristo. Él es el modelo perfecto de nuestra vida y debemos de parecernos a Él. Por eso debemos de hacerlo con un gran esfuerzo, con cuidado, porque en cuanto seamos más diligentes, hermanos, nuestra vida se parecerá más a la del Señor Jesucristo. Y hermanos, por nosotros mismos nunca podremos imitar a Cristo. Por eso somos nuevas criaturas. Por eso el Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Él nos va a guiar a través de esta palabra inerrante, infalible, a vivir como hijos de Dios. Sin embargo, hermanos, si nosotros no le damos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, ¿cómo podremos modelar a Cristo en nosotros? Vayamos ahí a 2 Corintios 3:18, acompáñenme ahí. 2 Corintios 3:18. Segunda los Corintios 3:18, hermanos, digan amén si lo tienen. Palabra de Dios dice en 2 Corintios 3:18. Vea cómo concluye aquí 2 Corintios 3:18. El apóstol Pablo en este pasaje dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros al contemplar a Cristo, al aprender aprender de Él por medio de su palabra, somos transformados progresivamente a la imagen por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es posible, hermanos, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el resultado, hermanos, de escuchar esta palabra, de rendirnos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de someternos a Cristo, es precisamente demostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando Cristo gobierna nuestras vidas, hermanos, vamos a comenzar a desplegar nuestro amor. El amor de Dios va a empezar a fluir a través de nuestra vida. Por eso, hermanos, andar en el amor de Dios es vivir como Cristo vivió. ¿Y cómo fue ese amor de Cristo? Fue sacrificial, porque se entregó por nosotros. De la misma manera, hermanos, nuestro amor no debe basarse en puramente sentimientos o lo que deseamos.
Nuestro amor debe seguir este modelo perfecto del Señor Jesucristo. Ese es el verdadero amor, hermano. No es una emoción ni un sentimiento pasajero, sino la entrega de uno mismo por el bien de la otra persona. Y Cristo lo demostró cuando Él se entregó voluntariamente en manos de sus enemigos, cuando Él sufrió todas esas penas, todos esos castigos en obediencia al Padre. Se entregó por todos nosotros, hermanos. Así también nosotros vivimos en amor, no por obligación, sino lo hacemos de una manera voluntaria. Ese amor lo extendemos a todos, no solamente, hermanos, aquel que me caiga bien, no, es hacia todos, tanto creyentes como incrédulos, tanto amigos como aquellos que nos han ofendido por igual. Si el amor de Dios, hermanos, nos alcanzó a nosotros cuando éramos enemigos de Él, ¿cómo vamos a negarnos a amar a aquellos que nos han ofendido? Si Dios ama a sus hijos, a nosotros, que somos imperfectos, ¿cómo no vamos a amar a aquellos hermanos en la fe a pesar de sus fallas? Si Cristo ha muerto por pecadores ingratos y miserables, ¿cómo no vamos a amar a nuestro prójimo, a incrédulos, a creyentes por igual? Y en Juan 13 vemos nos da el Señor Jesús un claro ejemplo de ese amor. Jesús, poco antes de ser arrestado, cenaba con sus discípulos. En Lucas nos dice que sus discípulos, Lucas 22 nos dice que sus discípulos discutían entre ellos quién era el más importante, buscando prestigio, buscando gloria. Mientras Jesús sabía lo que le esperaba en ese camino hacia la cruz. Y sus discípulos estaban discutiendo. Él se quitó su manto, tomó un recipiente con agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Ese lavar los pies a otras personas, hermanos, era la forma más humilde de servir a alguien. Los discípulos estaban ocupados discutiendo entre sí quién era el más importante. No le iban a hacer. Pero Jesús mostró esa humildad, ese amor incondicional. Los sirvió de esa manera. Después de hacer esto, les dijo lo siguiente, ahí en Juan 13, 12 al 16, si gusta acompañarme, Juan 13, 12 al 16. Juan 13, versículo 12 al 16. Amén, hermanos. Dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que aquel que le envió. Más adelante Jesús les deja este mandamiento: un nuevo mandamiento os doy, que nos améis unos a otros. Hermanos, así que este amor mostrado por el Señor Jesucristo no es un sentimiento, no es una emoción. Va más allá de aquel amor romántico que cambia con el tiempo. Ese es el amor ágape, que es demostrado a través de acciones. El amor que se sacrifica por el prójimo. Y el prójimo, hermano, es aquel todo que nos rodea. El prójimo es nuestro hermano en Cristo, el prójimo es nuestro familiar, es nuestro vecino, nuestro cónyuge, nuestros hijos, aún aquellas personas que nos ofenden. Y ese amor, ¿cómo se va a reflejar, hermanos, en nuestra manera de vivir? Cuando nuestro prójimo pase alguna necesidad y lo poco que yo tengo, yo lo comparto. Puedo compartir ya sea en despensa, un poco de, si tengo para darles a dinero, si tengo mi tiempo. Se refleja cuando ese prójimo está en cama, está enfermo. Yo puedo ir y limpiar su casa, yo puedo ir y preparar alimentos, yo puedo ir y cuidar de él. Se refleja cuando ese prójimo está atravesando un problema grande, una aflicción, como lo vimos en el caso de nuestra hermana Mariana. Yo puedo estar presente con ella, trayendo palabras de ánimo,
estar presente con ella para yo apoyar en lo que yo pueda. Ese es el verdadero amor, hermanos. No depende de emociones, de que si me cae bien o no la persona. Tampoco depende de un interés, de que ahora te ayudo, te doy algo y tú mañana me das. Tampoco se trata de presentarnos ante los demás en las redes sociales, para nosotros vanagloriarnos de ese amor. No, hermanos, no se trata de eso. El amor, hermanos, verdadero consiste en sacrificar nuestros recursos, nuestros tiempos, sin hacer, hermanos, nunca acepción de personas, sin esperar nada a cambio, aunque esa persona nos haya dañado, aunque esa persona no nos quiera. Cuanto más amamos de esta manera, hermanos, más demostramos el amor de Cristo en nuestra vida. Porque Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Y ese sacrificio lo describe aquí el pasaje como olor fragante. En el Antiguo Testamento, hermanos, las ofrendas ordenadas por Dios al pueblo de Israel eran presentadas como sacrificio de olor grato para Jehová. De la misma manera, ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que cargó nuestro pecado, que enfrentó la ira de Dios, fue un aroma grato que complació al Padre. Ahora, gracias a ese sacrificio, hermanos, los que hemos sido salvos llevamos esa misma fragancia. Así lo afirma 2 Corintios 2, 14 y 15. Si gusta acompañarme, 2 Corintios 2, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 2, 14 y 15. Segunda Corintios 2, versículos 14 y 15 dice la palabra de Dios. Disculpen, hermanos, 14 y 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salva. Por lo tanto, hermanos, nosotros como cristianos llevamos esa fragancia que Cristo ofreció a Dios y por lo tanto nuestro comportamiento también debe ser una ofrenda en amor y sacrificio que sea agradable a Dios. Porque si alguien aquí dice, yo amo a Cristo, entonces usted está guardando sus mandamientos por amor, ¿o no es así, hermanos? No lo hacemos, no guardamos sus mandamientos porque nos los diga el pastor, porque lo dice la iglesia, porque lo dice nuestra denominación, sino lo hacemos de manera voluntaria porque verdaderamente amamos a Cristo y deseamos obedecer su palabra. Lo hacemos incondicionalmente, no estamos esperando un favor de Dios. Y si verdaderamente lo estamos haciendo, hermanos, ese amor se manifestará a través de los dones que hemos recibido parte del Espíritu Santo, en misericordia, en bondad, en mansedumbre, en templanza. Se verá, hermanos, reflejado cuando nuestro prójimo tenga sed y le demos de beber, cuando nuestro prójimo tenga hambre y le demos alimento, cuando nuestro prójimo esté desnudo y lo cubramos, cuando nos visitemos al enfermo. Todo esto lo hacemos, hermanos, porque realmente amamos a Cristo y sabemos que somos nosotros amados por el Padre. Pero también déjeme decirle que si alguien dice aquí, no, yo también creo en Cristo, yo vengo aquí los domingos, escucho su palabra, yo llevo una vida moralmente buena, yo sirvo hasta en la iglesia a través de un ministerio, pero usted no guarda los mandamientos, usted vive como el mundo está viviendo, usted aborrece a su prójimo, entonces déjeme decirle que lamentablemente usted no ama a Dios, y el que no ama a Dios no lo ha conocido. En este caso, lamentablemente la fragancia de Cristo no está en usted, porque usted no conoce a Cristo. En realidad está haciendo la voluntad suya, siguiendo la voluntad de su padre el diablo, porque vive en odio, en amargura, en resentimiento, es egoísta y comete todo actos de injusticia contra su prójimo. Su vida, como dice la Escritura, es olor a muerte, siguiendo el pasaje de 2 Corintios 2:15, y en los que se pierden
a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Quiere decir que está condenado rumbo al castigo eterno. Pero ahorita usted que está aquí, aún hay esperanza. Aún el amor de Cristo está disponible. Ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz fue un amor incondicional para salvarlo a usted, sin importar los pecados que haya cometido. Y aceptar este amor de Cristo significa que usted está recibiendo el perdón de Dios por medio de la fe y de un arrepentimiento verdadero. Solo el amor de Dios podrá sacarlo de esa manera de vivir, de esos pecados, de ese odio que usted tiene hacia su prójimo. Le va a dar una nueva vida, una vida llena de amor y de perdón que solo Dios ofrece. Y como dice la Escritura, hermanos, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Así que, hermanos, solo a través del Señor Jesucristo recibirá la vida eterna, pero también una vida transformada, donde encontrará el amor verdadero que únicamente Dios puede dar. Así que, hermanos, hoy los invito a que nos reflexionemos. ¿Estamos realmente siendo imitadores de Dios? ¿Estamos realmente reflejando el amor de Cristo en nuestras vidas? Y si usted hoy no ha reconocido sus pecados, no permanezca como Simón el fariseo, que no los admitía, no se arrepentía. Venga a Cristo como esa mujer pecadora, con un corazón humilde, arrepentido, lleno de fe, y el Señor la perdonará. Hermanos, ¿hemos sido amados o no por Cristo? Entonces debemos de vivir en amor como hijos amados. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este pasaje, Padre, porque tú nos has recordado que tú moriste en la cruz por nosotros, Padre. Tu amor sacrificial, incondicional y perdonador, Padre. Gracias a Él tenemos ahora esta nueva vida. Gracias a Él, Padre, tú nos salvaste de esa condenación, Padre. Por eso, Padre,